sin que lo merezcamos hizo todo por nosotros, nos dio todo y respondemos con gratitud y con obediencia. Por eso estamos aquí esta mañana reunidos como iglesia. Dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y gracias a Dios que estamos dentro de ellos, de los que no dejamos de congregar y estamos unidos como la familia espiritual, como la iglesia del Señor. Amén. Bienvenidos a este tiempo especial, y es ahora momento para ir a la buena palabra de Dios y recordar que la palabra de Dios es buena, iglesia. Y repetimos que es algo maravilloso. La palabra de Dios es buena. Amén. Si alguien no sabe por qué andamos en este plan de decir que la palabra de Dios es buena y buena es la palabra de Dios, bueno, es un eslogan que tenemos aquí en la iglesia en base a la palabra de Dios, que sabemos que es buenísima, que hay que amarla, que hay que buscarla, que hay que estimarla, y entonces hacemos eso para animarnos en el espíritu. La palabra de Dios es vida y es espíritu, y estar siempre declarando que la palabra de Dios es buena a nuestra vida, nunca nos hace daño. La palabra de Dios no es gravosa, lo que Dios nos dice no es en contra de nuestra vida, es siempre a favor, es para ayudarnos, es para llevarnos al nivel en el que Dios quiere que estemos, y por eso decimos que la palabra de Dios es buena. Ay, ustedes están bien entrenaditos en eso, ¿eh? Gracias por responder, y ahora vamos a disfrutar de lo que Dios está dando a nuestro corazón. Los que estuvieron el día miércoles aquí, fue un buen tiempo con la palabra de Dios. Estamos en un tiempo reflexivo, reflexionando, ¿no? El Señor nos ha enviado a predicar el evangelio de su gracia, a hablar de las buenas noticias, y yo creo que hay un gran sector de gente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en nuestra iglesia local también, que está haciendo la obra, pero estamos tratando este punto reflexivo porque Dios quiere que todos vayamos en esto, no unos cuantos. Dios nos ama a todos por igual, la sangre de Cristo fue derramada por todos igualmente, el amor de Dios es para todos nosotros, y por lo tanto el corazón de Dios anhela que toda su iglesia esté en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estemos en la misma visión, la misma intensidad de respuesta a lo que Él nos dice en esta área que estamos tratando, que es predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, la reflexión viene al caso, y es la siguiente: ¿por qué algunos cristianos no evangelizan? Las preguntas siempre son reflexivas, ¿no? Y estamos reflexionando, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando hay un mandato de parte de Dios? Porque no es el pastor el que nos está enviando, no es un ser humano el que nos está enviando, es Dios mismo el que nos está diciendo. Jesús es el que nos ha comisionado. Y viniendo de la orden y habiéndonos dado todo y habiéndonos equipado, ¿por qué hay cristianos que no están abriendo su boca para predicar el evangelio de la palabra de Dios? Abren su boca para comer y se nota. No. Abren su boca para hablar muchas cosas, pero no abren su boca para predicar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y hemos visto un primer punto y sobre él estamos reflexionando. El día miércoles comenzamos esta reflexión, y es que la gente que no habla de Cristo estando en la iglesia, si nació de nuevo, es que sencillamente todavía está llevando una vida, diríamos, al ritmo del mundo, y no está dando buen testimonio en su caminar. Ya va a la iglesia, ya se sienta, ya oye la palabra, ya dice amén, pero todavía no practica la palabra de Dios, en el sentido de que ya la oyó y debería estar caminando en eso. Entonces ese mal testimonio y la conciencia hablándole acerca de esto le impiden abrir su boca para hablar de la gracia de Dios, porque ¿quién creería a alguien que dice que Dios te va a ayudar a que no robes, no mientas? Por ejemplo, solo ejemplos son estos, si le conocen a él que es una persona mentirosa y no ha cambiado su estilo de vida. Entonces le van a decir: no tienes ningún derecho de hablarme ni decirme nada, ni de tu Dios, ni de tu iglesia, ni de nada. Porque la gente es así de fuerte y contundente cuando a veces quieren confrontarnos. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace una persona así? Se calla, no abre la boca, no se identifica, no predica, y se pierde pues la oportunidad de obedecer a Dios, de hacer su voluntad y de honrar a Dios con su vida, cumpliendo con ese propósito. Entonces, ¿por qué hay cristianos que no evangelizan? Por estar dando un mal testimonio. Seguramente no están caminando como Dios quiere, entonces evitan hablar e identificarse como hijos de Dios, y menos predicar el evangelio de la gracia de Dios. Pero el Señor nos quiere ayudar a todos. Amén, iglesia.
a los que podemos estar yendo bien en este sentido de obedecer, de predicar, de hablar, de testificar, de estar caminando ya en madurez espiritual, siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, practicando lo que oímos. Entonces quiere que todos, como les digo hace un ratito, podamos participar de ello. Y nos está animando para los que estamos yendo así, nos mantengamos, avancemos, vengan los desánimos y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Y también aquellos que no lo están haciendo, pues ya tomen decisiones, porque sí se puede. En la iglesia siempre decimos sí se puede. Si el mundo dice sí se puede y logran cosas, en la iglesia con mucho mayor razón. Sí se puede, porque no es en nuestra carne ni nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Entonces sí podemos lograr cosas. Amén. Y entonces el Señor animándonos nos ha dicho en Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, el día miércoles comenzamos viendo acerca de lo que el Señor nos decía respecto a ser la sal de esta tierra. En Mateo 5, del 13 al 16, vamos a leer qué nos dice ahí la Escritura y recordar un poquito lo que ya vimos y luego engancharnos con lo que Dios quiere mostrarnos en esta tarde ya. Son las 12:03 del día, entonces ya estamos en la tarde. Bien, Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor o se desvaneciere, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Verso 14. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara a ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos, es la traducción que he leído. Ustedes tienen la Reina Valera seguramente, algunas variaciones, pero el contenido es, la esencia es la misma. Entonces el día miércoles estuvimos meditando sobre esta declaración de Jesús de que somos la sal de esta tierra. Y la sal es un condimento muy conocido y la sal es algo con la que estamos muy familiarizados. Y por supuesto en el contexto bíblico cuando Jesús la usa está ilustrando algo para nosotros los creyentes. Y recordando, sabemos que la sal de la tierra, no sal de los alimentos, pero el Señor Jesús dijo que la sal de la tierra somos porque tenemos una influencia que preserva, una influencia que sazona en esta tierra. Es decir, estamos aquí con propósito para, usando esta ilustración, Jesús nos anima para hacer algo en este mundo y con este mundo. No con la comida, pero con el mundo. Dice, ustedes son la sal de la tierra, tienen que influenciarla, tienen que preservarla, tienen que sazonar esta tierra. Este mundo está yendo de mal en peor. La tecnología distrae, pero no cambia situaciones. Las cosas del corazón del hombre lo están llevando cada vez al derrotero. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Eso es lo que está pasando en el mundo. La ciencia distrae, la ciencia desvía atenciones, pero en esencia este mundo está yendo de mal en peor. Y esto no es nada nuevo, está escrito, está profetizado hacia dónde está yendo el mundo. Pero que nos dice la palabra de Dios que la iglesia está aquí para preservarlo todavía de tal manera que se pueda predicar y gente pueda salvarse, conocer a Jesucristo y ser parte de este glorioso ejército del Dios viviente que somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces en ese sentido somos preservadores como sal de esta tierra para que todavía la maldad no extermine a los hombres y mujeres de esta tierra. En ese sentido somos sal. Por causa de la iglesia todavía no hay una destrucción total en el mundo, porque estamos todavía aquí. Y mientras estamos aquí hay que preservar y hay que ayudar a la gente. Y también tenemos que sazonar a esas personas que están siendo preservadas por la iglesia. Y la única manera efectiva de sazonarles es con palabras de gracia, con palabras de bendición, con palabras del amor de Dios. ¿Y dónde están contenidas esta palabra? En el evangelio de la gracia de Dios, predicando el evangelio de la gracia de Dios.
Si tú predicas el evangelio de la gracia de Dios, estás cumpliendo el propósito de ser la sal de esta tierra. Estás preservando, estás sazonando, estás ayudando a la gente para que se salve. Vimos que la sal también tenía una connotación en el Antiguo Testamento de que tendría que ser usada en toda ofrenda que se presente delante del Señor. Y la Biblia, ya lo vimos el miércoles, nos dice que no falte jamás en la ofrenda que se le da a Dios la sal del pacto con Dios. En toda ofrenda debes ofrecer sal. Y vimos que la simbología de esta declaración hoy para nosotros es que tenemos que mirar a este mundo como un altar y a la gente de este mundo que es ganada por la predicación del evangelio como una ofrenda de olor grato y fragante a nuestro Dios. Y quienes tienen que hacer esta ganancia para la gloria de Dios somos los creyentes, la sal de la tierra nosotros. Y la Biblia dice que no falte en la ofrenda la sal. Somos la gente del pacto de Dios, del nuevo pacto. Somos la gente que en este tiempo somos respaldados por Dios para predicar el evangelio y para que este evangelio de la gracia produzca un efecto en el corazón de las personas y al oír de la predicación del evangelio invoquen a Cristo, se salven y sean parte ya de la iglesia victoriosa del Señor. Entonces, el mundo en un sentido contextual de lo que estamos hablando es un altar. La gente ganada es la ofrenda que presentamos a Dios. Pero para que suceda esto de que la gente es ganada, el creyente predica el evangelio de la gracia de Dios. Y aquí es donde estamos actuando como sal de la tierra, conforme a la declaración de Jesucristo. Vimos también que la sal en el Antiguo Testamento está relacionada con juicio y con destrucción. La mujer de Lot, cuando el ángel les dijo que salieran de Sodoma porque iba a ser destruida y que salieran corriendo y no voltearan la mirada a la ciudad, entonces Lot y su mujer salieron, pero la mujercita por ahí decidió mirar atrás y desobedecer la orden que habían recibido. Y cuando ella miró a la ciudad atrás, quedó paralizada y convertida en una estatua de sal. Eso dice la palabra, y ahí vemos a la sal que está simbolizando juicio y también destrucción. Entonces en el Antiguo Testamento se usaba en ese sentido la sal como un elemento de juicio y destrucción. La esposa de Lot, Israel, si rompía el pacto con Dios, también sus tierras iban a ser convertidas en sal. El salmista describe en el Salmo 107, 34 este asunto también diciendo lo siguiente: que la tierra fértil es convertida en salinas por la maldad de los que moran en ella. Entonces la sal también es un símbolo de juicio, ¿verdad? Símbolo de destrucción. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros en el nuevo pacto? La iglesia no ha sido llamada a condenar, ni a traer juicio sobre la gente. A quien podemos recordar que ya tiene un juicio de parte de Dios es al diablo, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ha sido hallado culpable de rebelarse contra Dios. Y el dictamen final de Dios es que este ser espiritual que se rebeló contra Dios terminará en el lago de fuego y azufre. Ese es su final. Y la iglesia puede emitir ese juicio en línea con la palabra de Dios. Y a Satanás recordarle que él está derrotado y que está perdido. Y que la iglesia es una iglesia victoriosa. Y que así como Jesús apareció en este mundo en el tiempo que él vino en esta tierra, cuando le tocó estar aquí y él deshizo las obras del diablo, hoy la iglesia, hoy los creyentes, hombres y mujeres, también estamos aquí en el siglo XXI para deshacer las obras del diablo. Estamos aquí para hacer juicio a Satanás y decirle que está condenado, que está perdido, que los creyentes tenemos la victoria, pero también tenemos la autoridad para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de las tinieblas, de mentira, de engaño sobre la gente, para que se mantenga en el pecado, perdida para muerte eterna. Aparece la iglesia, predica el evangelio de la gracia de Dios, la gente oye, la gente cree, la gente se salva invocando a Jesucristo. Aleluya. Estamos aquí, iglesia, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareciste, así como Jesús en el tiempo que vivió, tú en este tiempo que estás viviendo. Para esto apareció el Hijo o la hija de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos la victoria para hacer esto. Aleluya. Muy bien, eso es en cuanto a la sal. Ahora veamos el capítulo 5 y versos 14 al 16 de Mateo. Y encontraremos otra poderosa declaración que esta tarde vamos a meditar. Mateo 5, 14 al 16.
Reina Valera dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra en todos o a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La traducción de la palabra de Dios para todos, la leo también, así como leí en el verso anterior. El verso 14 de la palabra de Dios para todos hasta el 16 dice lo siguiente: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Si dicen amén, Dios no se molesta, yo tampoco, y todos felices. Amén. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Ok, gracias a Dios, decimos amén, estamos de acuerdo con la palabra del Señor. En el primer culto les compartí una ilustración haciendo un poquito de remembranza, como dicen, de recuerdos de nuestra chiquititud, que no está muy lejana, por cierto. Cuando estaba en el jardín de la infancia, me acuerdo, antes había jardín de la infancia, y después venía transición y de ahí la primaria y de ahí la secundaria, bueno. Pero en el jardín de la infancia nos enseñaban ciertas cositas. Y nos comenzamos a familiarizar con el libro de Coquito, el famoso Coquito. Los macucos nos acordamos de Coco, de Coquito. Entonces, en el libro de Coquito nos iban ilustrando para aprender el abecedario, una letra con una imagen, ¿no? Si hablaba de la letra A, había una mamá abrazando a su hijo, el amor representaba eso, ¿no? Y venía la B y había un burrito por ahí. Y venía la C, una casa, y ABCD, un dedo con un dado por ahí, todo era ilustrado. Y llegamos a la letra F y encontramos unos feísimos ahí. No. Había un faro con la letra F. Y hablando de faro, esto está relacionado con nuestro tema porque si ustedes saben, conocen lo que es un faro es un instrumento que tiene una luz, una torre que ahí en la parte alta tiene una luz muy radiante que alumbra intensamente, que por supuesto tiene un propósito. ¿Cuál es la función de un faro? Es realmente sencilla, pero sumamente importante. Es dar luz a los barcos en medio de la oscuridad. Es una guía para evitar que los barcos encallen y se hundan. El faro entonces cumple un papel muy preponderante, muy importante en relación que los barcos sigan su travesía, no se hundan, no encallen y no pierdan, por supuesto, su propósito. Eso es lo que en realidad somos nosotros si estamos en Cristo Jesús. Somos un faro o una luz, porque esa es la declaración de Jesús. Ustedes son la luz que alumbra este mundo. Entonces, como luz, como faro, somos los llamados a ayudar a disipar las tinieblas, a traer una guía para que evitemos que el barco de la vida de los seres humanos se pierda, se hunda para la eternidad. Estamos para alumbrar sus vidas y mostrarles la gracia de Dios de tal manera que crean y se salven y tengan vida eterna como hoy la tenemos nosotros. Para eso estamos, para eso somos faro, para eso somos una luz de este mundo. No por ocurrencia, por declaración de Dios, por declaración de Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Jesús dice que tú eres la luz, eres la luz. No está mintiendo, no está jugando, no está probando el Señor a ver cómo reaccionas. Está hablando de una realidad a la cual tú tienes que amoldarte. Tienes que reconocer esta revelación y caminar de acuerdo a ella. No está diciendo que probablemente algún día llegues a ser la luz. La declaración de Jesús es contundente, es que tú ya eres la luz. Tú ya eres aquel que está alumbrando para disipar las tinieblas que están sobre la vida de las personas, para que éstas se vayan y esta gente se salve. Pero ¿de dónde procede todo? Y lo que tenemos que ver inicialmente es que todo comienza en Jesús. Él es el comienzo de la luz. Porque aquí en Mateo 5 encontramos a Jesús declarando que nosotros, los seguidores, los discípulos, somos la luz del mundo. Pero la verdad es que
Antes de eso ha habido declaraciones de Él mismo y en otros contextos de la Escritura de que Él es la luz del mundo. Entonces todo comienza con Jesús. Él es el comienzo de la luz. Y hay una profecía respecto a esto en Isaías 42:6, donde la Escritura nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Esta es una profecía poderosa que habla acerca de Jesús. Jesús fue llamado, fue convocado por el Padre para que Él pudiera venir a esta tierra, para que a través del evangelio de la gracia de Dios se revele la justicia de Dios. Y dice la Escritura: te he llamado en justicia. Originalmente esta expresión traducida así significa: te he llamado para que lleves mi justicia, para que mi justicia sea conocida, para que la justicia de Dios se establezca en esta tierra. Y la justicia de Dios no es como la justicia humana, que es condenatoria. La justicia de Dios es absolutiva. La justicia de Dios nos declara inocentes a los que hemos creído en Jesucristo. Puede que sea muy sorprendente esta declaración, pero es la verdad. Y no debemos salirnos de la oportunidad de creer esta verdad y mantenernos en ella. De que estamos justificados, declarados inocentes por Dios, que somos justos en Cristo Jesús. ¿Les pone gozosos esta revelación? Dios es muy bueno al hacer esto. Él llamó a Jesucristo para que traiga su justicia. Y Dios se encargó de sostener a Jesús para el cumplimiento de su ministerio. Él dependía del Padre, del poder del Espíritu Santo. Él fue ungido con el Espíritu y con poder. Y Dios anduvo guardando y sosteniendo a Jesucristo de la mano para el cumplimiento de su propósito. Siempre fue ese Padre fiel, salvo el momento que estuvo Jesús en la cruz, donde el Padre volteó, o Dios volteó su mirada de Jesucristo y lo abandonó. Y Jesús se dirige a Él no como Padre, sino como Dios, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un abandono real, porque Dios estaba dando la espalda al pecado, porque Jesús se convertía en el pecado de toda la humanidad. Y llevaba toda esa carga pecaminosa y todas las maldiciones de los hombres, los llevaba sobre sí. Y Dios volteó su rostro y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue una realidad el abandono de Dios. Pero no a Cristo, sino al pecado que estaba cargando Jesús sobre sí. Porque siempre en su ministerio era papá, Padre, Abba. Jesús se dirigía a Dios de esta manera. Y solamente en este caso que he mencionado en la cruz es donde Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces en Él se cumple el propósito de Dios. Jesús fue guardado para traer salvación a este mundo, y dentro del plan de Dios, aunque Él murió llevando los pecados de la humanidad, Él no se quedó muerto en la tumba. Gloria a Dios. Y hablamos de un Dios poderoso, de un Dios que resucita muertos. Y dice la palabra que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero por si acaso también dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu de resurrección que hoy opera, que hoy trabaja, que hoy vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Puedes darle gloria a Dios por ello? El mismo Espíritu de resurrección está para resucitar cosas, planes, cuerpos en la vida de los hijos de Dios. Porque el Espíritu de resurrección está morando en la vida de cada uno de los creyentes. Gloria a Dios. Así es que espera resurrecciones en tu vida. Aleluya. De planes, de propósitos, de bendiciones, de salud, de cosas que Dios ha prometido. Recordando que todas las promesas de Dios son sí, son amén. En Cristo Jesús, por medio de nosotros, para nosotros, en nosotros. Somos la tubería obligada por donde pasan las bendiciones de Dios para que Dios sea glorificado. Eso significa que en nosotros todas las promesas de Dios son sí y amén. Y que por medio de nosotros traen gloria a Dios. Tú recuerda, no lo olvides, eres la tubería de Dios obligada por donde pasan las bendiciones del Señor para que Él sea glorificado. Si no saltas de tu silla, todavía no has entendido lo que te estoy diciendo. Aunque seas así, pues ya, un poco retenido ahí en el asiento. Estas son cosas poderosas, iglesia. No de un pastor, de la palabra de Dios. La revelación del Espíritu viniendo al cuerpo de Cristo para saber quiénes somos, qué tenemos, qué podemos hacer y vivir como hijos de Dios en victoria. Por supuesto que sí.
Entonces Jesús fue guardado para cumplir el propósito de Dios. Él fue puesto como pacto al pueblo y como luz a las naciones. ¿Qué hace Jesús con la palabra de Dios? La cree. ¿Qué hizo Jesús con la palabra que hablaba de él? La recibía y caminaba de acuerdo a eso. Él dijo en una oportunidad: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y Jesús supo de esto, él lo miró, él lo creyó y él lo declaró. Jesús siempre estaba de acuerdo con lo que la palabra de Dios decía acerca de él. Y entonces, respecto a que él era el que era puesto por pacto al pueblo y por luz de las naciones, Jesús supo de esto y él dijo, conforme a esta profecía, en Juan 8:12, él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también dijo que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la profecía decía que tú serás luz a las naciones. Jesús dijo: amén, yo soy la luz para las naciones. Eso es lo que hace la iglesia del Señor este tiempo. Cuando las verdades de la palabra de Dios son expuestas, la revelación viene, el Espíritu nos ilumina, hay que decir amén. No hay que batallar con las revelaciones y verdades espirituales que son iluminadas a nuestro corazón. Te pueden sorprender a tu mente natural, pero la mente de Cristo tiene que recibirlas. La mente de Cristo no argumenta, se goza con las revelaciones de la palabra de Dios. Entonces Jesús entendió que Él era luz para las naciones y Él dijo: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Cristo es la verdadera luz. Por eso decimos que todo comienza en Cristo. Él es el inicio de todo. Es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo. Juan habla en este sentido también en el capítulo 1. Ya está hablando acerca de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 4 de Juan 1 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Jesús viene a alumbrar a este mundo, está trayendo vida. Una vida no física que el mundo la tenía, una vida no mental que el mundo en ese tiempo la tenía. Tenían su cuerpo y tenían su alma, sus pensamientos, sus emociones. Pero Él trajo la vida de Dios, la vida espiritual, la vida que la gente no tenía porque estaba muerta espiritualmente. Pero con Jesús venía la vida de Dios, la luz de Dios a iluminar el interior de cada uno de los que creerían en Jesucristo. Él trajo eso, por eso Juan declara que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice en el verso 5 de Juan 1 que la luz en las tinieblas, esta es una de las características tremendas de la luz, que resplandece. La luz resplandece. Si ustedes ven en un foquito arriba por unos segundos, hay resplandor ahí. Hay un resplandor fuertecito que no puedes permanecer mucho tiempo ahí porque te ciega. Pero ese es el resplandor de la luz. La luz siempre va a resplandecer. Si hay tinieblas y esto está oscuro por la noche, alguien prende el foco y resplandece y las tinieblas se van y podemos ver todo lo que hay aquí, aunque sea de noche. Porque la luz se ha prendido y la luz siempre resplandece. Y porque la luz siempre corretea las tinieblas. No las tinieblas corretean a la luz. La luz es mayor que las tinieblas. Las tinieblas están destinadas a huir cuando la luz aparece. Y dice la palabra de Dios que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Tremenda característica de la luz. Derrotadas de antemano las tinieblas. No temas a las tinieblas, no temas a la oscuridad. Tú eres la luz del mundo. Ilustrativamente y también literalmente, no seas miedoso de la oscuridad. Tú recuerda eso, que el cristiano no ha recibido espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. No tirites cuando hay apagón. No tengas miedo cuando hay apagón. Prende tu vela y adiós apagón. Prende tu lámpara y se ve el apagón. Ven, porque la luz siempre prevalece delante de las tinieblas. Está escrito: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otro punto importantísimo en lo que Juan declara en capítulo 1, verso 9, es que Jesús era la luz para todo hombre, no solo para algunos seleccionaditos. Dios ama a este mundo, quiere que nadie se pierda. Y Dios en este sentido a través de Jesucristo está alumbrando al mundo.
para que el mundo crea y se salve. Lo hace a través de la iglesia que está predicando el evangelio. Y los que creen obviamente se salvan. Hay gente que oye y no le gusta, no cree, rechaza, bueno, eso es su asunto. Pero de parte de Dios, Jesús, que es la luz, vino a este mundo para alumbrar a todo hombre, para que todo hombre tenga la oportunidad de salvarse. Amén. Jesús es el portador de la luz, en Él comienza todo, Él es Dios, de acuerdo a lo que Juan capítulo 1 declara. Y cuando Jesús nos está hablando de la luz en estos pasajes, no solo está mencionando la luz en un sentido moral como uno podría a veces suponer, sino que Él nos habla en el sentido de que la luz es parte del propósito de Dios para dar vida al ser humano que está muerto en delitos y pecados. Y que eso tiene que ver también con su palabra, que es la luz, que la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Jesús es el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. La palabra es luz, el evangelio es la luz también de Dios. Todo está en línea, concatenado en el hecho de la luz que es de bendición y que trae vida de parte de Dios. Y qué bueno es decir amén a eso. Por medio de la palabra de Dios que es luz, conocemos el plan de Dios, conocemos a Cristo, su voluntad y conocemos el plan de salvación y sabemos todo por la palabra de Dios. Es luz también a nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Volviendo a Mateo capítulo 5, vamos a ver en el verso 14 más de parte de Dios para nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Literalmente en el griego significa vosotros mismos sois, un énfasis. Como cuando los jóvenes dicen yo mismo soy. No están sacando pecho, es que yo soy, pues yo mismo soy. Y en el griego cuando Jesús dice vosotros sois la luz, está diciendo así: vosotros mismos sois la luz de este mundo. Está enfatizando esta verdad. Y eso es lo que nosotros somos. Lo que tú, hijo de Dios, eres, lo que tú, hija de Dios, eres, luz. No mires al otro y digas, ese es luz y yo no. No mires ni al del costado, ni al de adelante, ni al de atrás. Eso es para ti. Tú tienes que oír y decir, yo soy la luz del mundo. El Señor está hablando a cada uno de nosotros. No esperes por alguien más. Eres tú y solo tú la luz de este mundo a causa de Jesucristo. Porque solo los creyentes en Cristo son la luz de este mundo. Esa fue la declaración de Jesús. Vosotros sois la luz de este mundo. Y estaba hablando con sus discípulos. Si hay alguien que no es creyente, olvídalo. Le puede parecer que él también es luz, pero si no es creyente, si no tiene a Cristo como su Señor, Salvador, su Rey, si no lo tiene en su vida, no puede ser la luz. Solamente son luz los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Los que son creyentes en Jesucristo, salvados por el evangelio de la gracia de Dios. Dios nos ha hecho luz. No hay que tener temor porque no somos productores de nuestra propia luz o energía. Es que alumbramos a causa del que está en nosotros. Es como la luna con respecto al sol. ¿Por qué la luna es tan bonita, tan preciosa? Luna plateada, luna romántica, luna bla bla, que te voy a bajar la luna y bla bla bla. Ustedes saben toda esa historia de los romanticones cuando se declaran, ¿no? Te amo tanto que te bajaría la luna, dice. Y se van a sacar una luna de la ventana de su casa y luego se la llevan. Bueno, pero la luna da luz a causa de lo que recibe del sol. Nosotros no tenemos una luz propia. La luz que tenemos es porque Jesucristo, quien es la luz, habita en cada uno de nosotros. Entonces no tengas miedo, no eres tú, es la luz de Dios en ti. Es Cristo que es la luz en ti. Y Cristo sabe esta verdad y Él la fue enfatizando una vez y otra vez y otra vez. Y tú tienes que recordar esto, que eres lo que Jesús dijo, la luz. Y a causa de lo que está escrito y lo que Jesús ha dicho, esta verdad debe prevalecer en tu vida. Aunque el diablo te hable cosas contrarias, aunque la gente no crea, tú debes de creer la palabra de Dios. Tú eres la luz de este mundo. Cristo lo dijo y esta es la verdad. Él te ha hecho luz. Y Jesús recuerda que Él siempre proclamó lo que era conforme a la palabra de Dios. En Juan 8:12 Él dijo, ya lo hablamos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y todo aquel que recibe a Jesús como Señor, como Salvador y le sigue, entonces Jesús dijo que no va a andar en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando habla de la luz de la vida, habla luz de una vida espiritual que nunca antes ha tenido. Y esa es la vida que hoy tenemos nosotros, la vida de Dios, la vida espiritual. Porque vida física ya hemos tenido antes de conocer a Cristo. Vida mental ya hemos tenido antes de conocer a Cristo. Pero vida espiritual no, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora sí tenemos luz y tenemos la clase de vida de Dios. La palabra vida aquí es Zoe, así como se llama nuestra iglesia. Zoe, y Zoe es la clase de vida de Dios. No tenemos cualquier vida como la gente tiene, una vida física o una vida mental. Tenemos una vida especial, especialísima, una vida espiritual que la gente sin Cristo todavía no la tiene. Tenemos la clase de vida de Dios, la vida Zoe. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de Zoe, la clase de vida de Dios. Qué tremenda bendición tener la misma clase de vida de Dios. Dios es un ser espiritual maravilloso que no es maldito, Él es bendito. Anda en bendición, anda en bendición. Tú andas en bendición porque tienes la clase de vida de Dios. Tu llamado es andar en completa salud por la obra de Cristo y la voluntad de Dios y por la vida abundante que has recibido. A veces por razones los cristianos se enferman, no es el análisis hoy día de eso. Pero la verdad que puedo proclamar es que Dios es sano. Y Jesús ha llevado nuestras enfermedades y dolencias para vivir también sanos por la llaga de Jesucristo. Esa es la vida abundante de parte de Dios. Eso es lo que Jesús siendo luz ha traído y lo que nosotros tenemos y también vamos a transmitir. Porque estamos puestos para alumbrar. No para alumbrarnos solo nosotros, pero para alumbrar a los que no tienen. Recuerda, no eres entonces luz por ti mismo. La luz que irradias es la luz de Cristo. No son tus virtudes las que verá la gente a través de la luz que irradias, sino las virtudes de Dios, de Cristo, del Espíritu, lo que tú irradias. Porque Cristo está en ti, porque Él es la luz. No son tus ideas, por más buenas que sean, son las cosas que la palabra de Dios revela. La gracia de Dios es luz para nuestra vida y es luz para la vida de quien le compartamos el evangelio de la gracia de Dios. Algunos creyentes suelen olvidar lo que Dios los ha llamado a hacer como cristianos, y esto es también algo que hay que recordar porque la palabra de Dios lo enfatiza. Hay que caminar como lo que somos. Hay que caminar haciendo la voluntad de Cristo, las obras de Cristo, y también tener un caminar conductual que la palabra de Dios nos llama a tenerlo, y vamos a ver un poquito acerca de eso. Quiero leerles una profecía en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versos 19. Tiene que ver con nosotros como cuerpo de Cristo y con el llamado para caminar en luz. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta es una profecía gloriosa. Tiene que ver con nosotros. Nosotros somos gente que no solamente hemos tratado de moldear una conducta con un esfuerzo humano, sino que si somos distintos y tenemos una manera de caminar diferente a lo que éramos antes, es porque hay una conversión de por medio. Es porque hemos oído el evangelio de la gracia de Dios. Es porque un día escuchamos de la salvación en base al amor de Dios que fue expresado en Cristo. Y hemos creído y nos hemos convertido genuinamente, porque cuando decidimos invocar a Cristo y recibirlo, lo hicimos conforme a la palabra de Dios. Y ocurrió el milagro, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué decimos? Nos hemos convertido. Hoy tenemos lo que antes no teníamos. Hoy hay vida espiritual, vida de Dios que antes no había porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces hoy tenemos la gracia de Dios en favor de nosotros. Y cuando nos convertimos, Dios se encarga de restaurar cosas en nuestra vida. De rehacer cosas o de hacer cosas nuevas, de darnos cosas nuevas a raíz del espíritu nuevo que hemos recibido. Y Dios se compromete que si te conviertes yo te restauraré, y esta es la verdad. Y esto es lo que sucede con una persona que realmente se convierte de corazón. Y delante de mí estarás, esa es la realidad resultante. El que se convierte está siempre buscando de Dios, siguiendo a Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Pero también hay otra cosita que esta profecía manifiesta,
y habla de algo que nosotros tenemos que hacer. Dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Recuerden que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todavía tenemos un cuerpo de carne y cosas que a veces, una mente que a veces naturalmente quiere inclinarse a ir contra de la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos también la mente de Cristo. Gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que entendimos que cuando viene la tentación también viene la salida de parte de Dios para tener victoria sobre la tentación. Aleluya. Gloria a Dios. Y estamos bendecidos en esto. Y tenemos la oportunidad que aún estando en el mundo, pero sin ser de este mundo, poder sacar lo precioso que hay en nosotros. Sacar la nueva naturaleza que hay en nosotros. Sacar al hombre espiritual que hay en nosotros. Sacar al hombre de fe, a la mujer de fe que hay en nosotros. Sacar al poderoso hombre o la poderosa mujer de Dios que hay dentro de ti. Y si tú entresacares lo precioso de lo vil, de lo carnal, respecto al mundo y a nosotros mismos, entonces Dios ha dicho, serás como mi boca. Serás como mi boca. Seremos la boca de Dios hablando la voluntad y el propósito de Dios en esta tierra, predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y luego el Señor afirma que se conviertan ellos a ti. Que se convierta el mundo, que sea como tú. Y no te conviertas tú a ellos. Está hablando que caminemos como lo que somos. Que si somos luz, caminemos como luz. Que si somos santos, exactamente, caminemos en santidad. No esforzándonos por ser santos, porque ya somos santos en Cristo. Pero bajo esa verdad y la asistencia del Espíritu Santo, caminemos en santidad. Y en justicia y en todo lo que la palabra nos enseña. ¿Ve? Ellos tienen que convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. El estilo de vida tiene que ser que ellos anhelen nuestro vivir y no nosotros anhelemos ni vivamos como aquellos que no tienen a Dios. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces Dios está diciéndonos que es bueno que esa nueva naturaleza la evidenciemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos eso dentro de nosotros, ya somos hijos de Dios, nuevas criaturas y hay que evidenciarlo. No vamos a tratar de ser nuevas criaturas y de hacer cosas buenas externamente, pero tenemos ya esta naturaleza de Dios. Y tenemos que sacar lo precioso, lo beneficioso para los demás, también para nosotros mismos, para que las personas se conviertan con nuestro ejemplo y no nosotros nos amoldemos a cómo ellos viven. Tengamos un caminar diferente como lo que somos, como discípulos de Cristo, el cual es la luz. Entonces hemos sido llamados para manifestar el camino del Señor a los que todavía no lo conocen. Esta es la palabra del evangelio, porque somos portadores de la luz y somos portadores de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Y debemos obrar como lo que somos, luz en medio de las tinieblas. Digan conmigo, Padre Dios, te agradezco esta tarde porque me has hecho luz. Tú me has hecho luz en medio de las tinieblas. Esto suena bien, gracias a Dios, que somos luz, pero es una gran responsabilidad. Cuando dice que somos luz del mundo, nos está haciendo igual que Jesús mismo. Él dijo, yo soy la luz, y él ha dicho, ustedes también son la luz. Él tomó este título para sí mismo mientras caminó en esta tierra. Nosotros también creemos y decimos, soy la luz de este mundo, así como Jesús lo dijo. Decimos, gracias Dios porque tú me has hecho luz para alumbrar y resplandecer en medio de las tinieblas. Un día Jesús estuvo en el templo después de discutir con los fariseos que no creían en él y salir de su presencia cuando lo quisieron apedrear. Y él estuvo caminando por ahí, vio un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Jesús, ¿qué pasó? ¿Quién pecó, este o sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús les dice que no fue ni él ni sus padres, sino que esta situación se había dado para que se manifiesten las obras de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Y él estaba hablando acerca de la oportunidad de que la gloria de Dios haga un milagro en esta persona que había sido ciega de nacimiento. Entonces ya sabemos lo que pasó en esa historia. Pero Jesús declaró en Juan 9:5 que Él era la luz de este mundo. Y luego
ministró a este ciego de nacimiento. Dice la palabra que hace lodo con la saliva, unta los ojos y le dice al ciego de nacimiento: ve al estanque de Siloé y lávate. Y el ciego de nacimiento, untado con esa preciosa crema de saliva de Jesús con tierrita del piso, entonces se fue, no sé cómo, pero se fue. Y llegó al estanque de Siloé y se lavó y ocurrió el milagro. Y noten esto que quiero resaltar de parte de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y ministró a una necesidad. Trajo bendición a un ciego de nacimiento. ¿Qué crees que tiene que pasar contigo que eres la luz del mundo? Porque Jesús ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Y nuestro ejemplo y la fuente de salud es Cristo mismo, de salud es Cristo mismo. ¿Qué crees que tiene que pasar? Exactamente lo mismo. Si tú dices que eres la luz como debes decirlo, por causa de lo que la palabra de Dios dice, entonces tienes una maravillosa oportunidad para ministrar también la sanidad. Y te puedes preguntar: ¿puedo hacerlo? Y quiero decirte con 100% de seguridad que sí puedes y sí debes hacerlo. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Hemos sido comisionados a predicar el evangelio de la gracia de Dios, pero también ministrar la sanidad. Hemos sido comisionados como luz del mundo, y los comisionados y los que son la luz del mundo ministran, ayudan a otros, dándoles la sanidad que Jesucristo ya obtuvo en la cruz del Calvario. Jesús, siendo la luz, vio a un ciego y ministró esa necesidad. Y nosotros, como luz del mundo, haremos exactamente lo mismo. Recuerda que tal como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y Él nos ha enseñado con su ejemplo para ministrar de parte de Dios. Siendo luces, ministrar y ayudar a través de la sanidad. La luz del mundo significa que no solo recibimos luz, sino que también damos luz. Ser luz de este mundo significa que no nos quedamos siendo luz y felices con nosotros mismos por esta verdad, sino que determinamos dar luz a alguien. Buscamos y nos interesamos en alguien para alumbrarle. Tenemos a alguien a quien darle luz y hacerlo con amor, conforme la compasión de Dios en nosotros. ¿Y saben cuándo se cumple esto? Cuando predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Por amor, por compasión, y ahí está la oportunidad para ministrar también la sanidad. Amén. Gloria a Dios. No olvides, Dios nunca te desafía a convertirte en sal o luz. Él simplemente dice que ya eres sal y que ya eres luz de esta tierra. Entonces tienes que moverte solamente en esta verdad. La luz está necesitando para que este mundo que está en tinieblas pueda ser liberado. Para que su vida no encalle, para que su vida no se hunda, para que su vida no se pierda. Y tenemos que caminar marcando la diferencia, porque nunca podremos ayudar a nadie si tenemos la misma vida que esa gente que no conoce a Dios. Digan: tengo que marcar la diferencia. Ahora escuchemos el consejo final del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versos del 8 al 11. Veamos ahí, Efesios 5, del 8 al 11. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Verso 9: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gloria a Dios. No escuché amenes por esta escritura. En otro tiempo, tiempo pasado. Hay gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor. No, no y no. El tiempo presente en Cristo es el mejor tiempo de tu vida. Y se vienen días mejores futuros en Cristo Jesús. En otro tiempo éramos tinieblas. Ya pasó. Ya no hay caso con ese pasado, ya limpiado por la sangre de Cristo. Mas ahora nuestra realidad espiritual, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántos se gozan porque otra vez se declara esta verdad?
El Antiguo Testamento lo dijo proféticamente. Jesús lo leyó, lo creyó, lo declaró, lo enseñó. Y ahora el apóstol Pablo por el Espíritu está diciendo: mas ahora sois luz en el Señor. ¿Alguien puede dudar que somos luz en este mundo? Ya no, pues. Hay que ser triplemente incrédulos para dudar de esta verdad. Pablo por el Espíritu dice: mas ahora sois luz en el Señor. Y estamos felices de ser luz en el Señor. Pero agárrense con el verso 9. Ay, ay, ay. Andad como hijos de luz. También los amenes llueven. Los amenes fluyen. Gozo por el verso 9. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Uy, dirían algunos: ya estoy frito. Ya no diré que soy hijo de luz. Eres hijo de luz. Hoy eres luz en el Señor. Y no te hagas problema, porque andar como hijo de luz no es en tu carne ni en tu esfuerzo humano. Nota lo que dice ahí: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que tu andar en luz es fruto del Espíritu, que dependes del Espíritu, que el Espíritu expresa en ti la vida de Cristo, que tú buscas ser lleno del Espíritu Santo constantemente y la vida de Cristo fluye por el poder del Espíritu en ti. No es tu esfuerzo en la carne, no es que tú tienes que producirlo, es fruto del Espíritu que mora en ti. Esto debe ponernos felices otra vez, porque cuando andamos como hijos de luz, que es el pedido de la palabra, bajamos un poco la revelación, bajamos un poco el gozo. Pero miren, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí tiene que subir otra vez el gozo, porque no depende de nuestra carne, porque sí podemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Sí, yo ahora soy luz en el Señor y sí, puedo andar como hijo de luz. No te acobardes, no temas, no digas no puedo. Sí se puede. En la iglesia no existe el no puedo. En la iglesia existe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo andar en luz. Yo puedo andar en luz. Varones, podemos andar en luz. Mujeres, podemos andar en luz. Iglesia, podemos andar en luz. Aleluya. Es la verdad, debe ser así, tiene que ser así. Amén. Comprobando. Nunca hagas las cosas por hacer, comprueba que si lo que vas a hacer realmente es agradable al Señor. En cualquier área de tu vida, en cualquier área de la iglesia misma, siempre tenemos que estar viendo si realmente le agrada al Señor, si realmente Dios lo aprueba y trae gozo a su corazón, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú andas en luz y tienes la oportunidad de comprobar lo que es agradable al Señor, por el Espíritu que mora en ti, por la palabra que también ilumina como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Luego el verso 11 enfatiza el hecho de que nosotros somos luz y no hay que participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprenderlas. Está bien reprender al diablo, ya, ok. Pasen tiempo haciendo juicio sobre el diablo, está bien. No pasen mucho tiempo, no es necesario. Recordemos al diablo que él es un diablo derrotado y que el lago de fuego y azufre le espera, y que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, y que no nos dejamos atrapar por sus mentiras, que la revelación de Dios por la palabra y por la obra de Cristo es mayor que las mentiras que Él pueda querer traer a nuestra vida. Así es que hagamos eso, está bien, pero hay algo que también dice la palabra que hay que hacer, que hay que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. A esas también agárralas. Cuando vienen tentaciones, cuando vienen cosas que se oponen a la voluntad de Dios y te están invitando a hacer cosas fuera del orden de Dios, reprende eso. No digas reprende al diablo, reprende esa obra infructuosa. Reprende a la obra infructuosa, a la tentación, repréndela en el nombre de Jesús. Háblale con autoridad. Que se vaya, porque tú eres un hijo de Dios, que estás muerto o muerta al pecado y que te mantienes firme y fiel en esa verdad de la palabra de Dios, no en tu carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Reprende, no solo al diablo, reprende las obras infructuosas que no bendicen, que no benefician, que no traen bendición a tu vida. Son obras infructuosas de las tinieblas, tienes que reprenderlas.
Ahora Pablo dice que nosotros en Filipenses capítulo 2 estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Lo sabemos, estamos en el mundo y vemos cómo el mundo está. Y Pablo identifica esto cuando escribe a Filipenses y dice que estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, pero en medio de esa generación maligna y perversa tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses 2, verso número 15. La parte final dice: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, como luces en este mundo. Y el verso 16 dice: asidos de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios, recibiendo, creyendo y actuando conforme a la palabra, podemos brillar en este mundo, podemos resplandecer en este mundo, aunque estemos viviendo en medio de una generación perversa. Somos luz y podemos alumbrar y cambiar la situación y ser de bendición a aquellos que no conocen al Señor. Terminamos. Jesús es la luz del mundo, todo comienza en Él. Él nos ha hecho partícipes de su luz para que, al igual que Él, alumbremos en medio de las tinieblas, y para que al predicar el evangelio de la gracia de Dios, ministrando la sanidad, la gente vea a Dios, conozca a Dios y se salve para la gloria de Dios. Dios es bueno, amén. La palabra de Dios es buena. Iglesia, la palabra de Dios es buena. Padre Dios, muchas gracias. Honramos tu nombre, te exaltamos, muy agradecidos de tu sabiduría, de tu fidelidad. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento para estar refrescados en estas verdades de tu palabra, de lo que hoy somos en esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos para sazonar esta tierra, preservarla, sazonarla, para traer juicio sobre Satanás, sí, pero también para deshacer sus obras. Y te agradecemos que podemos predicar el evangelio de la gracia de Dios a este mundo y presentar a los que ganamos como una ofrenda grata y agradable delante de ti. Padre Dios, gracias por hacernos la sal de esta tierra, pero también la luz de este mundo. Te decimos gracias, que podemos alumbrar, no con una luz propia personal, sino con la luz de aquel que habita en nosotros, la luz de Cristo Jesús. Y podemos hacer lo mismo que esta luz hacía, porque hoy somos el cuerpo de Cristo. Y podemos ministrar la sanidad siendo luces como somos, ayudar y bendecir a aquellos que están en necesidad. Y gracias porque todo lo que se nos llama a cumplir como luz de este mundo, eso de resplandecer en medio de una generación perversa, podemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo y predicando el evangelio de la gracia de Dios, que es lo que tú nos has comisionado. Gracias por estas realidades, por estas maravillosas verdades espirituales que nos pertenecen y que hoy son refrescadas y en las cuales creemos, y con las cuales caminaremos en este tiempo que se viene, siempre establecidos en la verdad de que somos la sal de esta tierra y que somos la luz de este mundo, que resplandecemos en medio de una generación perversa, que no nos convertimos a ellos, que ellos se convierten a nosotros, que no caminamos como ellos deciden, inspirados por una vida que alumbra, caminar y convertirse a la vida que nosotros llevamos dependiente de ti. Te agradecemos, Padre Dios, por tu sabiduría y por lo que has impregnado en nuestro corazón esta mañana. Te damos a ti gloria y honor